Bien, gracias por continuar con nosotros en Tribuna. Hoy les decía, vamos a estar conversando sobre un tema que siempre y desde hace algunos años está de moda y que tiene que ver con el turismo en nuestro país y con la forma en la que hacemos turismo. Para hablar sobre este tema en particular y sobre la conclusión de un programa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata de don Mike Villalobos, quien es encargado de mercadeo del SINAC y a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación a sentarse a conversar un ratito con nosotros. Bienvenido a Tribuna, Mike. Muchas gracias. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias. Mike, cuando uno habla de este programa, y específicamente el programa se llama de turismo sostenible en áreas silvestres protegidas. Ok, ¿qué es este programa? Inició en el 2011 y concluyó recién el 5 de octubre de este año. ¿Qué es este programa? Okay, es un programa que básicamente nace de un préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo le hace al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Entonces se crea a través de una ley, gracias al aporte de la colaboración de la Asamblea Legislativa, y se crea lo que es el proyecto fortalecimiento del programa de turismo que ya existía en el SINAC. ¿Cuál era la idea? Invertir lo que préstamo de alrededor de $25 millones para fortalecer este programa de turismo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? No va a ser la competencia del ICT, ¿verdad? Porque ya ellos tienen muy claro lo que deben de efectuar, sino más bien ser como un apoyo de lo que es el turismo propiamente en áreas silvestres protegidas. Entonces, estamos hablando de, en este caso, debido al préstamo, tenemos sus recursos limitados y su tiempo, nos encontramos en 10 áreas silvestres protegidas, en este caso 9 parques nacionales y un refugio de vida silvestre de Caño Negro. Entre los parques tenemos Parque Nacional Cahueta, Tortuguero, Iguazú, Boaz, Arenal, Rincón de la Vieja, Nuevo Marino Lleno y Puerto Bajo. Y el refugio que es Caño Negro. Ok, $25 millones. 19 de préstamo y 6 de contrapartida por parte del gobierno. Ok, ¿invertidos en qué? Ok, se invirtió en distintos pilares, por decirlo de alguna forma, en 3 básicamente. El primero es la parte de infraestructura. Básicamente el 60% de la inversión total se hizo en obras de infraestructura turística en áreas protegidas, en estas que lo mencioné. Entonces estamos hablando de nuevos senderos con un cierto nivel de accesibilidad, puentes elevados, torres de observación de aves, esto a nivel dentro de las áreas silvestres protegidas. Luego tenemos también lo que es la inversión alrededor de las áreas en las que se trabajó con distintas municipalidades. Recordemos que los parques a veces son tan grandes que abarcan distintas provincias y distintos gobiernos locales. Entonces sí fue una labor bastante compleja, ¿verdad? Trabajar con tantas municipalidades para un mismo fin. Entonces eso es parte del éxito que ha logrado tener ese proyecto, ¿verdad? A nivel de infraestructura turística. Luego tenemos la parte de fortalecimiento del turismo en lo que es las partes comunales. El objetivo primordial del proyecto no es solamente dotar de infraestructura básica, ¿verdad? Básica para un área protegida, sino también fortalecer esas comunidades que dependen directamente de los parques nacionales. Entonces, el objetivo es fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades aledañas a los parques. Entonces, ¿de qué se le trató? De capacitaciones a nivel locales, organizaciones comunales. Trabajamos también con las mismas municipalidades, planes de residuos, de manejo de residuos sólidos, por ejemplo, para la municipalidad de Golfito, planes de turismo para, por ejemplo, Curubandeo, la municipalidad de Liberia. Entonces, todo esto para irlos fortaleciendo y que vayan, pues, empoderándose, ¿verdad? De este tipo de negocios que la subsistencia de ellos depende de eso. Entonces, básicamente no es solo traer gente a los parques nacionales, que ya en su momento hablaremos del tercer componente, sino también fortalecer a la gente que depende de estas áreas protegidas. Digamos que, por ejemplo, la parte que tiene que ver con infraestructura de las áreas de conservación, ¿le compete a quién? ¿Al SINAC propiamente o al MINAE? Bueno, eso lo maneja el SINAC. Digamos, el SINAC es como un hijo del MINAE. Ajá. Entonces, es responsabilidad del MINAE. Y le da la mesada. Exacto. Para poder mantener esa parte de infraestructura. Pero a través del programa como tal, es un aguinaldo, es una dotación extra.
Bueno, en realidad es parte de las obligaciones del SINAC. Recordemos que el SINAC no solo administra las áreas protegidas, sino también la parte de recurso hídrico, gestión forestal, vida silvestre y demás. En este caso, enfocado en lo que es la nueva participación ciudadana, gobernanza y el manejo de conservación y sostenible de los recursos, pues ahí nos vamos metiendo. De hecho, históricamente el 2018 va a ser el primer año en que ya se define, gracias a este proyecto, dentro de su presupuesto destinado exclusivamente a lo que es el mantenimiento de infraestructura turística dentro de las áreas protegidas. Eso es parte, digamos, del primer componente, ¿verdad? Luego está eso que les comentaba de fortalecer las comunidades aledañas a los parques y posteriormente, pues dotar al SINAC como institución, ¿verdad? A nivel administrativo de lo que requiere para poder darle continuidad a este proyecto, porque el proyecto concluyó, pero el programa debe de seguir, ¿verdad? Es algo que no se puede dejar ahí tirado, ¿verdad? Cuando hablamos de que el proyecto concluyó, ¿terminó la inversión de esos $25 millones? Ahora depende, o es obligación del SINAC, darle continuidad ya a estas obras que están construidas. Con su propio presupuesto. Absolutamente. Eso es parte. Okay. ¿Cuánto de esos $25 millones se invirtieron en la parte de infraestructura propiamente? Fueron aproximadamente, bueno, en realidad más de $15 millones. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cahuita. Pero a lo largo de estos 6 años. 6 años, sí, exactamente. Ajá, tampoco es que fue de golpe. No, sí tuvimos que correr para poder lograr con la meta. De hecho, se logró, pero sí fueron en estos 6 años. Ok. ¿Y cuán equitativa fue la distribución de ese presupuesto en este componente de infraestructura? Digo, porque hay muchas áreas de conservación en nuestro país y obviamente pues los requerimientos, asumo yo, que serán diferentes unas de otras. ¿Cómo se hizo esa distribución equitativa? Y digo equitativa por si fue equitativa. Sí, bueno, evidentemente hay áreas protegidas más grandes que otras, ¿verdad? A nivel territorial o marino. Entonces sí se tuvo que hacer un estudio previo de factibilidad, ¿verdad? A nivel ambiental y socioeconómico para ver cuáles son las áreas que se eligieron. No es que se eligieron a dedo, ¿verdad? Sino que se hizo un estudio previo para elegir las que podrían contar con las condiciones mínimas, porque el banco no va a invertir hacia al azar, sino que tiene que haber un estudio y un fundamento técnico y socioeconómico. Claro. Posteriormente, la distribución se hace dependiendo de la necesidad que tenga cada área protegida. Estamos claros que todas las áreas necesitan, ¿verdad? Ser fortalecidas en eso. Pero no todas fueron beneficiadas con este programa. Tenemos, a nivel de parques nacionales, son 28 parques. Y áreas protegidas en todo el país, estamos hablando de más de 166 áreas protegidas. No nos hubieran alcanzado los $25 millones. No, era necesario centralizarlo para darle un empujoncito al final. Ok. ¿Esa selección se hizo desde el 2011? Se ha venido trabajando desde el 2011-2012 hasta, bueno, lo que ya es 5 de octubre. El beneficio en este primer componente de infraestructura se dio desde el inicio en todas las áreas seleccionadas o hubo algunas en las que se empezó a trabajar hace algún tiempo. Pues ha sido de manera paulatina, ¿verdad? Porque en el SINAC sí teníamos una curva de aprendizaje para poder adecuar los procesos de adquisición, para que como buen gobierno tenemos nuestra área de proveedoría, pero tenemos que trabajar bajo condiciones de BID, que son muy diferentes en muchas cosas, ¿verdad? En procedimientos de compras y demás. Entonces, empezamos con Manuel Antonio, si no me recuerdo, 2013, y posteriormente fuimos de manera paulatina con las áreas protegidas. El último fue Cañón Negro, que se inauguró oficialmente el pasado mes de agosto, 4 de agosto. Ahora que usted estaba mencionando la participación de los gobiernos locales, hay áreas de conservación en nuestro país que por su dimensión tenga que participar por fuerza, porque están dentro del territorio de más de un gobierno local, más de una municipalidad. ¿Sí las hay? Sí las hay. Por ejemplo, digamos, en el caso del Parque Nacional Volcán Irazú, tenemos la municipalidad de Oreamuno y la de Campana, por ejemplo. Y digamos, mucha gente desconoce que el Parque Nacional Volcán Irazú tiene 2 sectores, el que la mayoría conoce como la parte del volcán, que es la de Cráteres, y Prusia, que es parte del Parque Nacional Volcán Irazú. Entonces por ahí va el asunto. Esa participación de quienes están al frente de los gobiernos locales, ¿cómo fue? ¿Cuán satisfactoria fue?
Pues de las que actualmente podemos decir que participaron, en realidad la participación ha sido destacada, ha sido una experiencia bastante enriquecedora para el SINAC. Lo ha dicho el Beto, los distintos directivos del Ministerio de Ambiente, porque se ha logrado generar esta sinergia que antes no existía, evidentemente, en los parques y municipalidades. Con este proyecto se ha logrado afianzar esta relación con los gobiernos locales. No ha sido sencillo, ha sido una tarea de mucha paciencia, tanto de parte de ellos como de parte nuestra, ¿verdad? El gobierno siempre ha hecho sus pasitos ahí burocráticos, sin embargo, se lograron resultados fantásticos. Por ejemplo, en Cahueta, ¿verdad? Ya tenemos la Asociación de Desarrollo Integral, ya se apropió del centro de visitantes en el centro de Cahueta, construido con ese proyecto. Ya tiene su nueva imagen dentro del parque, ya está promoviendo lo que es el uso del sendero elevado que hay en el sector Puerto Vargas. Bueno, es complejo, ¿verdad? Porque cada área protegida es distinta, estamos hablando como de productos individualizados, pero en el caso de Cahueta, para cerrar con el ejemplo, tenemos una de las obras fue un sendero elevado que atraviesa, obviamente con sus condiciones respectivas de no dañar el ambiente, lo que es el manglar. Entonces, ¿con qué se busca eso? Que la gente no solamente visite el área de playa, porque Cahueta es principalmente marino, tenemos una parte de corales y demás, pero también que conozca que hay un bosque, que hay un manglar, que es un ecosistema fantástico lleno de gran cantidad de biodiversidad, y a la vez que la gente se dé cuenta de los efectos del cambio climático, de los que ha sido Cahueta víctima en los últimos años. Mike, ¿por qué el periodo de 6 años? En realidad el proyecto se contrató para 5 años. Como sabemos, bueno, todos los proyectos tienen inicio y fin. Pues se contrató para 5, pero sí como hubo un pequeño atraso de 1 año entre la aprobación y empezar la ejecución, empezó en 2012 propiamente, ya con la adquisición de personal y demás especializado en turismo. Entonces, del 2012 a la fecha ya van los 5 años más el año 2011. ¿Implicó contratación de personal? Sí, se contrataron aproximadamente 18 plazas, entre ellas la mayoría coordinadores y operadores de turismo para cada una de estas áreas que estamos hablando. Gente destacada, gente de verdad que ha dado lo mejor que ha podido dar. Y una vez concluido el programa como tal, ¿qué pasa con esa gente? Muy buena pregunta. Y lo menciono porque antes cuando estábamos hablando de darle continuidad al proyecto como tal, uno pensaría, bueno, no van a despedir a la gente, y entonces ¿qué? Bueno, no, el SINAC ya tiene cierto personal en turismo, pero con esto se logró reducir un poco más, principalmente en las áreas que estábamos críticas con el proyecto, críticas en el sentido de que teníamos que fortalecer. Se está trabajando actualmente a nivel ya interno del SINAC en lograr seguir contando con estas personas dentro de la parte de turismo, ¿verdad? Y en la parte administrativa. Yo soy un ejemplo de eso. Yo quisiera también que habláramos un poco sobre lo que tiene que ver promoción de turismo, que lo mencionabas antes. Este componente dentro del programa que implicó. Bien, bueno, la parte ya propiamente de mercadeo está dentro del tercer componente. Tenemos lo que les comentaba, la parte de infraestructura, la parte de fortalecimiento comunal, y ahora sí venimos con la parte ya más de nivel administrativo. A ver, el principal reto fue lograr sinergia con el IST. El IST tiene esfuerzos extremadamente, inversiones bastante grandes en la parte de mercadeo. Sin embargo, logramos en una pequeña reunión de las muchas que tuvimos en su momento, llegar al consenso de que como proyecto, como SINAC, nos íbamos a enfocar más a la parte local, ya que el ICT tiene su presupuesto para proyectarse a nivel internacional con la marca país y demás. Entonces, bueno, a nivel de mercadeo se hicieron varias cosas. Evidentemente tenemos que trabajar desde la parte interna del SINAC para poder salir al cliente externo. Entonces tenemos lo que se desarrolló bastante material promocional, tenemos información sobre cuáles, por cada una de las áreas protegidas, como te digo, brochures con información de las principales especies, se pueden observar, mapas de uso público, ¿verdad? Toda la parte de infraestructura que se puede ya obtener a nivel de disfrutar, mejor dicho, en las protegidas. Tenemos la parte se hizo investigación de mercado durante más de 2 años en estas 10 áreas para evaluar
¿Cómo vamos con el mejoramiento de infraestructura turística? El tema del servicio del cliente en áreas protegidas dentro. ¿Cuáles son los servicios más demandados en las áreas protegidas alrededor, obviamente, de los parques? Y, por supuesto, el perfil, tanto del turista nacional como extranjero. No el que visita Costa Rica, el que visita directamente las áreas silvestres protegidas, que no necesariamente es el mismo el que visita otro destino de Costa Rica. Entonces, ya con eso podríamos aterrizar un poco más el perfil del turista, y con base en eso, ahora sí, viene lo que es el desarrollo de un plan de mercado turístico y su implementación. En el caso del mercado, tanto como con los compañeros de turismo, es algo que debe darse continuidad, no es algo que puede concluir y dejarse de hacer. Entonces, bueno, se han hecho bastantes cosas relacionadas, por ejemplo, con el tema de marketing en línea. Se hicieron distintos concursos, participación, queremos hacerlo muy participativo, al igual que en el proyecto. Se han hecho bastantes concursos de fotografía. En su momento habíamos trabajado con una empresa que nos colaboró con un concurso en el que la gente llenaba ahí un pequeño cuestionario, 5 preguntas súper divertidas, y ellos les recomendaban un parque nacional. Entonces la gente iba, visitaba, tomaba fotografías, lo compartía. Entonces ahí se va generando toda la parte de viralidad y de promoción de las áreas protegidas. Tenemos también el desarrollo de 6 spots para televisión y radio, que han estado en televisión y radio también, en redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos YouTube. Entonces ahí estamos constantemente enviando ese tipo de mensajes a la gente. Y por supuesto lo más importante, que es el punto de visita, ¿verdad? Las áreas protegidas. Dentro del plan de mercado turístico tenemos 3 conceptos fundamentales. El primero de ellos, que liga o que posiciona directamente en la gente, que es el concepto de parque nacional. ¿Por qué? Porque la gente sabe que existen refugios de vida silvestre, reservas forestales y todo. Pero lo que la gente sabe es que un parque nacional es un área protegida que hay que cuidar y que es nuestro tesoro. Entonces, ese es el primer concepto. El segundo es el de guardaparque. De guardaparque como un símbolo de la conservación que sirve de puente entre el visitante y el área silvestre protegida. Entonces, en el caso... Voy a interrumpirlo nada más porque yo tengo que hacer una pausa. Entonces, cuando regresemos, continuamos conversando sobre esta parte del guardaparque. Hoy estamos conversando con Mike Villalobos, quien es el encargado de mercadeo del SINAC, y sobre este programa que concluyó el pasado 5 de octubre y que yo decía también se conoce como BID Turismo. Exactamente. El nombre, y supongo que porque el BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, de donde salieron los 25 millones de dólares. Los 19 millones. 19, ok. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, entonces continuamos conversando sobre este tema. Ya casi volvemos. Esto es Tribuna en los 101.5 FM de Radio Nacional. Regresamos a Tribuna. Hoy estamos conversando sobre turismo. Y antes de irnos a la pausa, Mike Villalobos, quien es el encargado de mercadeo del SINAC, nos estaba hablando. Yo voy a hacer un paréntesis porque necesito consultar si en esta parte de promoción propiamente del turismo se promociona un producto como tal, como parque, o se hizo de una manera más genérica y no una campaña específica para visitar el Parque Manuel Antonio o visitar el refugio de vida silvestre Caño Negro, sino que de manera muy formativa y general. ¿Cómo fue? Bueno, en realidad, como sabemos, no podríamos excluir a los otros parques, entonces tratamos en un inicio de hacerlo más global, porque no solamente tenemos las 10 áreas protegidas beneficiadas con el proyecto, sino que también pues hay otro montón de parques que tienen condiciones mínimas de visitación, pero que no se pueden excluir. El plan de mercado turístico del proyecto sí está centralizado en cada una de estas áreas, que era lo que yo te decía. Hablamos de parques nacionales que son productos completamente diferentes. Entonces tenemos, por ejemplo, un parque nacional Cahuita y un parque nacional Tortuguero. ¿Vos conocés los dos? De Cahuita. Ok, falta Tortuguero. Tortuguero no, ajá. Ok, bien. Los dos están en el Caribe, ¿ok? Pero el hecho de que estén en el Caribe... No, voy a hacer otro paréntesis. Sí. De Limón, lo que me gusta es Cahuita. Nada más. Y su gente, perdón. Ok.
pero tienen que conocer Parque Vero. Okay. Es una belleza, la verdad que sí. Entonces son dos parques completamente diferentes, a pesar de que están en el Caribe. El microclima es distinto, las especies son diferentes, la gente que lo visita es diferente y aunque usted no lo crea, la cultura también varía de un área a otra. Entonces, ¿qué pasa? No pueden venderse con un solo producto porque son productos distintos, con enfoques diferentes, con mensajes distintos. Entonces, precisamente eso fue lo que tratamos de hacer con los spots de televisión y radio, que era enfocarlo en los parques nacionales. ¿Por qué? Porque cada parque, como te decía, el guardaparque es el puente entre el visitante y el parque nacional. ¿Por qué? Porque es la persona que vive ahí. O sea, nadie más que un guardaparque le puede decir a usted exactamente hasta el más mínimo detalle de una bacteria endémica en ese parque nacional, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Con esos spots logramos enfocarlo a los distintos secretos que tiene cada parque nacional. Entonces, así fuimos como promoviendo la idea. Cada parque nacional es un tesoro. Descubrir qué es lo que tienen de secretos cada uno de ellos para que la experiencia sea enriquecedora. A nivel de mercadeo, yo sé que la gente cuando habla de mercadeo, de publicidad, se imagina que lo ideal es traer a la gente a nuestros parques. Pero recordemos que al ser parques nacionales, son áreas protegidas y por ende hay que tener cierto cuidado, ciertas restricciones para conservar la vida que hay ahí, tanto silvestre, tanto fauna como flora. ¿Qué pasa entonces? Lo que buscamos es atraer a la gente, sí, pero que esté concientizada ambientalmente o que desee aprender a conocer más. ¿Por qué? Porque vos vas a un parque nacional Manuel Antonio, por ejemplo, dentro del parque, no estamos hablando que es lo mismo que un jacob. Cuando vos vas y haces todo el relajo, está bien, nadie está haciendo esto mal, pero dentro de un área protegida es distinto. ¿Por qué? Porque hay vida silvestre, el tema de un detalle tan sencillo como alimentar un monito o uno de esos mapaches que lleguen ahí, que ya saben que les van a dar comida, eso les puede afectar la digestión, ¿verdad? O la misma posibilidad que ellos ya tienen natural de conseguir su propio alimento. Entonces eso va afectando el ecosistema y el problema es que eso genera a largo plazo pérdidas para el SINAC, y no solo para el SINAC, para todo nuestro país, ¿verdad? El 25% del territorio nacional está bajo una categoría de protección. ¿Qué más te puedo comentar? Tenemos toda la parte también de los consejos que hemos venido dando a nuestros visitantes. Por ejemplo, ahorita estamos ya en octubre, comienzo de octubre. Durante el mes de septiembre y octubre tuvimos avistamiento de cetáceos en el Parque Nacional Marino Ballena. Entonces, durante el mes de septiembre eso es increíble, la cantidad de personas que van, pero hay que tener cierta conciencia o ese conocimiento que yo te digo, de consultarle a los compañeros guardaparques o la gente que sabe de que qué cosas no se deberían de hacer para no alterar el tema de la biodiversidad, ¿verdad? Por ejemplo. Hay un componente, o hubo un componente de formación propiamente, como de educación de los diferentes actores que participan en esto. Sí, claro. En el segundo componente, te comento, se hicieron capacitaciones a organizaciones locales, guías comunales, gente de la misma municipalidad, en distintos temas, no solamente en la parte de mercadeo de sostenibilidad, sino también en la parte de cómo generar sus propios planes de negocios, por ejemplo, la parte de contabilidad básica, porque como te digo, la idea del proyecto o del programa no es, ok, vamos a hacer esto y ya, después ustedes deben a ver qué hacen, sino darle ese acompañamiento. Tenemos, por ejemplo, la parte de encadenamientos turísticos. Entonces, hubo una persona encargada, en este caso la señora Fabiola Arguedas, que manejó toda la parte de identificar esos encadenamientos en las distintas comunidades, por ejemplo en Talamanca, en Reino Negro, ¿verdad? ¿Cuáles son esos negocios que se pueden aliar a través de una cámara? Por ejemplo en Poás, bueno, ahorita Poás está un poquito complicada la situación por el volcán, pero eso no significa que la gente no pueda visitar el área de Poás en Talamanca. Entonces sí vamos por esa línea, de que no solamente es el parque como tal, o un cráter, o una playa, ¿verdad? Sino que es toda una comunidad y gente que puede hacer que su experiencia sea inolvidable. ¿Cómo se seleccionaron esas personas que recibieron ese beneficio de formación en diferentes áreas? Bueno, se hizo un estudio de mercado previo, tanto con los compañeros de turismo de cada una de las áreas, como con los líderes comunales. Entonces se les consultó qué temas necesitaban ellos fortalecerse, quiénes podían participar.
La convocatoria asciende, si mal no recuerdo, más de 190 personas a nivel comunal en todas las distintas regiones del país que participaron en este tipo de capacitaciones. ¿A cargo de quién estuvo esa parte? Bueno, la parte de capacitación fue el compañero Rodrigo Mora, que era el encargado propiamente del sector o de la parte de capacitación. Del SINAC. Sí, del SINAC, bueno, en este caso el proyecto, ¿verdad? Propiamente. Ok. Y no fue una de las nuevas contrataciones. Él fue una de las nuevas contrataciones. Ajá. O sea, está más que comprobado que se requería, obviamente, si no, no hubieran podido, el SINAC como tal, no hubiera podido abastecer esa necesidad a la gente. Te digo, antes de ese proyecto, el tema de turismo en SINAC era incipiente. No había como grandes iniciativas o grandes estrategias bien establecidas para darle inicio a este proyecto. Fue gracias a la señora, en su momento, Yadira Mena, cuando ya se pensionó, que ella fue la que ayudó, junto con don Giselle Méndez, a crear o a fortalecer el proyecto así como tal y darle pues inicio. ¿Cómo no, antes usted lo mencionaba, pero profundicemos un poco en cómo no hacer duplicidad de esfuerzos con respecto al trabajo que desarrolla el ICT como tal? Bueno, en el caso del ICT, ellos se enfocan, como en su momento se los he explicado a algunas personas, a la parte de turismo de destino. Entonces, la prioridad de ellos en este momento es atraer gente al país. Y la prioridad de nosotros es que esa gente que entra al país pues vaya a nuestras áreas protegidas. Que bien que mal es parte de los principales motivos por los que la gente viene a nuestro país, ¿verdad? Aparte de la cultura, el arte culinario y demás, pues el principal enfoque son las áreas protegidas. Pero no necesariamente a la gente que está fuera del país. Pues también, a nivel de redes hemos tratado de abarcar, a nivel de redes sociales, hemos tratado de abarcar toda la parte de las culturas, o mejor dicho, de las regiones que tienen mayor visitación en el país, obviamente con resultados propiamente de lo que el ICT nos provee, ¿verdad? A nivel de quiénes son los perfiles de la gente que más visita el país, y con base en eso, ahí nos vamos enfocando a nivel de redes sociales. Entonces, sabes que a nivel de redes sociales se puede segmentar, entonces súper accesible a nivel económico y es más directo. Okay. ¿Cómo se valida lo que se ha hecho en estos 6 años? Okay, por ejemplo, a nivel de visitación, nosotros tenemos algo que es el informe CENEC. Dentro de todo lo que hace el SINAC, que son bastantes cosas, a nivel de visitación, hemos tenido un incremento, por decirte, en el 2012, en comparación con el 2016, que son los últimos datos anuales que teníamos, porque ahorita 2017 no ha concluido, pero del 2012 al 2016 hemos tenido un incremento en la visitación de un 35%. Estamos hablando de que, en comparación con el 2012, el año pasado teníamos más de 500,000 de visitantes en nuestras residencias protegidas. Entonces, no estoy diciendo que esto depende únicamente del proyecto, ¿verdad? Y, perdón, hago el paréntesis también, ese 35% más de visitación en las áreas en las que se trabajó propiamente o de manera general. En general, sí. De todas las, en el caso de parques nacionales, son 28 parques nacionales, 35%. Y refugios de vida silvestre también. Entonces, ese 35%, como te digo, no únicamente depende del SINAC, sin embargo, el crecimiento se dio prioritariamente en los últimos 3 años con la parte esta del proyecto. Como te digo, o sea, no estamos desligados de lo que trabaja el ICT a nivel comunal y cultural, sino que más bien hemos sido como un apoyo para ellos a nivel de la atracción de turismo en áreas sostenibles, turismo sostenible, ¿verdad? Todo. Ok, yo tengo que hacer la última pausa, Mike. Cuando regresemos, entonces venimos a la parte final de tribuna para hablar sobre algunos otros componentes que supongo me faltarán y que no hemos hablado. Pero hacemos la pausa y ya casi regresamos. Esto es Tribuna en los 101.5 FM de Radio Nacional. Ya casi volvemos. Gracias por continuar con nosotros en 101.5 FM de Radio Nacional. Yo soy Sergio Castro y hoy estoy conversando con Mike Villalobos, quien es el encargado de mercadeo del SINAC Nacional de Áreas de Conservación, y a raíz de que concluyera recientemente el programa BIT Turismo. Yo digo, si concluyera, el 5 de octubre concluyó, pero ¿qué implica esa
esa conclusión del programa? Bueno, básicamente es la conclusión, la finalización del préstamo que el banco hace al SINAC. Pero el programa debe o tiene Eso es, voy a hacer una analogía, a mí me encanta hacer analogías. Eso es como que yo hubiese ido al banco y me hubieran dado un préstamo. Es más, no, hubiese ido al INBU con uno de sus sistemas de ahorro y crédito. Yo hubiera ahorrado una parte, ellos me prestaron la otra y eso me lo dan a un plazo de 10 años, en este caso 6, y entonces al final, y era para la compra de lote y construcción de casa, mi ejemplo, ¿no? Y entonces al cabo de 6 años yo tuve que haber comprado el lote y haber construido la casa. Eso es así más o menos. Entonces ya hicimos la inversión, de hecho estamos hablando de que al 31 de este mes, de octubre, tenemos que tener la ejecución del 100%, ¿verdad? Del total de los 25 millones de dólares. Y evidentemente es un préstamo que hay que pagar. Entonces hay que darle continuidad al proyecto porque es algo que no se... Igual el SINAC no está interesado y no podría dejarlo, es algo que ha traído bastante beneficio a la comunidad y al país en general. ¿A partir de cuándo se empieza a pagar? Pues de que concluyó hay que empezar a pagar. Este es un préstamo de CONAPE, perdón. Terminó de estudiar y ahora sí, busque trabajo y empieza a trabajar. Sin embargo, parte de la actividad esta del 5 de octubre estaba precisamente la apropiación ya del SINAC, ¿verdad? Donde se hace responsable, en ese caso, el señor Mario Cotto, que es el director ejecutivo del SINAC, en representación legal del SINAC, adquiere o adopta, por decirlo así, ya el programa de turismo consolidado para darle continuidad. Entonces, sobre el SINAC actualmente recae la responsabilidad de que este programa pues vaya a seguir en el tiempo y que no se decaiga, ¿verdad?, todo lo que se ha trabajado hasta la fecha. Yo decía, antes de irnos a la pausa, que habíamos hablado de varios componentes. ¿Cuál se nos ha quedado? Pues a nivel global hemos hablado de todo. Okay. ¿Verdad? Tenemos la parte de infraestructura, que ya lo mencionamos, la parte de fortalecimiento de áreas, ¿verdad?, a nivel socioeconómico, a nivel interno. Bueno, obviamente tenemos la parte de mercado, hicimos un subsitio de turismo en áreas protegidas. Entonces, parte de lo que estamos iniciando ahorita parece increíble, pero hasta ahora es que en algunas áreas se está pagando con tarjeta, antes no se podía, ¿verdad? Entonces, gracias a esta introducción de la tecnología en nuestras áreas protegidas, queremos fortalecer para lo que es el sistema de cobro y reservación en línea de parques. Así como cuando vamos al cine, que reservamos nuestro espacio, pues lo mismo buscamos que se logre a nivel de las áreas. Es un reto muy grande, porque a veces, como te digo, en gobierno tenemos que ir a paso lento, pero bueno, ahí vamos. Sí es una de las cosas que tenemos que trabajar, ¿verdad?, a nivel de áreas protegidas. Bueno, te decía, el sitio de turismo tenemos que estar en la página oficial del SINAC, www.sinac.godegobierno.cr, y ahí tenemos en la parte de turismo una serie de información. ¿Y cuál es la información que tenemos ahí? La que los turistas nos dieron en la investigación de mercados que les conté. ¿Qué es lo que ellos necesitan saber? Tenemos, por ejemplo, un mapa de Costa Rica con la ubicación geográfica de todos nuestros parques nacionales, dónde están ubicados, cuál es el teléfono, cuánto es la tarifa para nacionales, para extranjeros, cómo llegar, teléfono, todo. Entonces ahí tenemos con la información más inmediata que requiere el turista para visitar un parque, ¿verdad? Sabemos que igual los parques nacionales todos abren todos los días, a excepción de algunos que a veces por temas de climatológicos y demás tienen que ser, por ejemplo, el caso de Poás, que ahorita no está abierto al público. Sin embargo, un dato curioso es que ahora con el cierre del Poás, debido a sus erupciones, ¿para dónde se ha ido la gente? La gente se ha ido para ir a su... Pues, por ejemplo, antes del proyecto, el sector Prusia, que era relativamente desconocido, no sé si ya vos has ido. No lo conozco. Tengo que ir a tomarme una selfie. Okay. Tiene que decir, porque ya todo el mundo ha ido, solo falta usted. Ok, ¿qué pasa? Ese sector, la calle de acceso era un desastre. Entonces, con este proyecto, que es otro de los ejemplos que traía, con la parte comunal, la parte de Municipalidad de Cartago y de Oriamuno, se adecuó a esa calle y ya entra cualquier carro. Entonces también ha generado una visitación, pero sí, es espectacular en la parte de sector. ¿Cómo le hicieron? Digo, es responsabilidad de estas municipalidades, es una vía
cantonal que tuviera que ser atendida por parte de ellos, o se utilizaron recursos también del préstamo en realidad para atender a ellos. Parte del SENAC, parte de las municipalidades, todo eso se logró con convenios. Siempre tiene que haber un convenio de por medio, nada así tan sencillo. Pero sí, no sé, se habló con las municipalidades, se con los compañeros, Dayana Valverde, Fabio Largueras, que fueron las que estuvieron trabajando en la parte comunal, convenios con cada una de las municipalidades que se pusieran de acuerdo entre ellas también, que nos pusiéramos de acuerdo con las dos y que posteriormente se abrieran esos accesos. Mike, yo voy a hacer una pregunta un tanto fea. Las áreas y parques son autosostenibles. Digo, a ver, no dejan pérdidas. Pues en realidad se mantienen solos. Esto se maneja de una forma muy particular, que es el tema de caja única. Por ejemplo, antes de que ocurriera lo de Poas, Manuel Antonio y Poas son los que generaban a nivel de ingresos más del 40% de ingresos por la visitación, porque eran sus parques más visitados. Entonces, esto se va a una caja. Manuel Antonio y Poas. Sí. Eso a datos 2016, ¿verdad? Probablemente este año van a variar. Pero bueno, Manuel Antonio siempre se ha destacado entre los más visitados a nivel de parques nacionales. Esto se va a caja única y se distribuye a nivel de todas las áreas culturales. De manera equitativa y solidaria. Eso lo maneja directamente ya la dirección de cada área de conservación. Vemos que Costa Rica se ha ido en 11 áreas de conservación y el director es el que hace la distribución ya a nivel de las áreas. ¿Quién es, si lo sabes, no tienes por qué saberlo, el parque o el área que genere mayor costo de inversión o mantenimiento? En realidad todos necesitan inversión y mantenimiento. No te podría dar como el dato exacto de cuál es el parque, porque todos, sin excepción, necesitan, porque todos son visitados de alguna u otra forma, sí. ¿Verdad? Pero en el caso me daría a mí la lógica pensar que los más visitados son los que requieren más inversión porque hay mayor desgaste, ¿verdad? A nivel ambiental y de visitación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Manuel Antonio, ahora tenemos un convenio con el ICT, el cual va a asignarle al SENAC, por decirte más o menos, pues, un convenio, $1 millón para invertir en estos parques que son los que requieren mayor mantenimiento, ¿verdad? Cuando hablábamos del aumento del 35% en la visitación, ¿se sabe si ese 35%, qué porcentaje de ese 35% corresponde a turismo nacional y turismo extranjero? Sí, tenemos los datos exactos. De hecho, yo soy ahorita precisamente, ya que concluyó el proyecto, con un informe para ver a detalle cómo ha sido la evolución, ¿verdad?, del tema de perfil del turista. Sin embargo, antes teníamos mayor, dependiendo, es que varía de parque a parque. Por ejemplo, en el caso de Poas, con Manuel Antonio era más extranjero, y en Poas más nacional. A la fecha es parejo. Entonces, te puedo decir que estamos prácticamente un 50% de nacional y extranjero, porque gracias a estas inversiones que se han venido haciendo, la gente a nivel nacional se ha aventado más, por decirlo así, a visitar parques. Por ejemplo, en el caso del Caño Negro, que es un refugio de vida silvestre, antes no había nada más que el sitio de Ramsar, que ya es suficientemente importante para visitarlo. Pero ¿qué pasaba? Un destino como Caño Negro era más apetecido por gente, por ejemplo, los avistadores de aves, que es un nicho de mercado. Entonces, gente que, aunque usted no me lo crea, lo que le voy a decir, gente que viene de distintas partes del mundo a ver zanates a Caño Negro. Evidentemente no son los mismos zanates que vemos nosotros acá en el Valle Central. Por favor, echa la aclaración. Ajá. Porque son más silvestres, pero la gente viene a ver zanates, entre otro montón de especies de aves, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Con este proyecto se invierte una torre de observación diseñada por parte de los expertos, ¿verdad?, con sus observaciones y colaboración. Tenemos un puente elevado. Usted sabe que hacer un humedal, Caño Negro, pues incrementa o disminuye su nivel de agua. Este puente elevado se adecua al nivel del agua para evitar que haya algún tipo de problemática con la persona o el visitante que esté en su momento en el área. Entonces, todo esto ha llamado a la gente nacional a que visite un destino como Caño Negro, que antes resultaba como muy lejano y que ahora permite, ¿verdad?, nuevas oportunidades turísticas o experiencias como tal. La firma de convenios que se realizara con gobiernos locales, con municipalidades o algunas
algunas otras instituciones, el mismo ICT, se firmaron convenios dentro del programa. Una vez cumplido el programa, cada convenio tiene una fecha de finalización, o cómo se trabajó esa parte. Bueno, eso depende. Bueno, en el SINAC trabajamos convenios generalmente 5 años y ahí se van renovando. Si es un convenio marco, un convenio específico. En el caso de las municipalidades, pues se ha venido trabajando desde el inicio. Entonces, conforme hemos tenido apertura, entonces se han venido formando o firmando los convenios y la idea es precisamente darle continuidad, que era lo que decíamos de que el proyecto continúe. Pero hasta la fecha te puedo asegurar que todas las experiencias que hemos tenido con gobiernos locales han sido fantásticas. Ellos están sumamente contentos. ¿Qué sigue ahora? Pues ahora, lo que sigue es que el SINAC dé continuidad al programa, ¿verdad? Porque hemos insistido a lo largo del día de hoy. El compromiso existe por parte de la dirección ejecutiva y de la dirección técnica del SINAC. Ahora lo que falta es que sea ya efectivo, ¿verdad? Pero aprovechar entonces el espacio para invitar a las personas que todavía no conocen Tortuguero, por ejemplo, o que no saben por qué Rincón de la Vieja. ¿Sabes por qué Rincón de la Vieja se llama Rincón de la Vieja? No. Bueno, no le voy a decir para que vaya en Guadalajara se lo cuente. Ese sí lo visité hace muchos años. Pero ahora con las inversiones es otra cosa. Voy a contar una anécdota antes de irnos. Todavía tengo tiempo, yo creo. La ocasión en la que visité Rincón de la Vieja, habíamos ido a Liberia a pasar Semana Santa, me parece, un grupo de compañeros de trabajo, ¿no? Y uno de los últimos días fuimos a visitar Rincón de la Vieja, y el asunto es que cuando estamos pasando por, no sé cómo se llama, el lugar donde están las, ¿cómo se llama eso? No sé, donde se expulsa barro. Las pailas de barro. Exactamente. Y entonces está un letrero que dice, favor no extraer el barro. Y justo a la par del letrero había una vara, un palo, y yo a veces soy muy observador y veo el palo, me quedo detallándolo, y en la pura punta del palo estaba de otro color y era el palo que la gente usaba para extraer el barro. Mike, yo le quiero agradecer de verdad que haya compartido con nosotros este ratito aquí, y aun y cuando ahora estamos en un periodo electoral y tenemos mucho menos tiempo, pero las puertas abiertas para cuando quieran regresar o cuando nos quieran invitar a un parque y hacer el programa desde ahí, desde Tortuguero. Muchas gracias, de verdad. Nosotros nos tenemos que despedir, pero recuerde que nos volvemos a encontrar en los 101.5 FM de Radio Nacional. Que pasen excelente tarde.